En la frontera entre Polonia y Bielorrusia, el bosque de Bialowieza, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco y hogar de los últimos bisontes europeos salvajes en el continente, abarca unas 150.000 hectáreas. La parte polaca del bosque fue declarada Reserva de la Biosfera en 1977 y Patrimonio Mundial de la Unesco en 1979. El área de protección se ha ampliado con los años, la última vez en 2014. El Parque Nacional dentro del área protegida ocupa una extensión de 10.000 hectáreas, de las cuales 6.000 forman la reserva integral. En ella se encuentra uno de los últimos bosques vírgenes de Europa. Toda la área forestal del lado bielorruso es Parque Nacional y del lado polaco solamente 18% es Parque Nacional, todo el resto es administrado por los servicios forestales. Y es exactamente en el centro del Parque Nacional, en el centro del bosque, que se encuentra la reserva integral de la parte polaca, que cuenta con el único bosque primordial de Europa templada. Dentro de la reserva integral, la única intervención es de investigación científica, todo se queda dentro del bosque, nada puede ser retirado del bosque. En 2016, el gobierno polaco comenzó una tala masiva de árboles para hacer frente a una plaga de escarabajos que estaban matando los abetos. The official reason was to deal with bark beetle infestation, which has occurred here in this forest. So a little insect was attacking spruce trees and killing these trees. These operations were against the rules which we have here in this forest when it comes to conservation and protection. And the reason was to make a profit out of this timber, because the foresters didn't want to see this timber being, in their opinion, wasted, so they wanted to extract it and to sell it and to make a lot of income out of it. Lo que el gobierno puede hacer, lo que está en la legislación nacional e internacional, es que se puede tallar los árboles solamente en casos muy específicos, como por ejemplo para abastecer el mercado local de Bialowieza de madera para consumo en el invierno, de calentamiento, o cuando hay árboles que están en peligro de caer sobre una carretera, un camino, un sendero turístico. Y todavía la madera se queda siempre dentro del bosque. Las medidas para hacer frente a la tala de árboles dividen a una parte de la población. It's a very difficult situation now. Now, Polish government no cut tree now, yes. For us, good situation where all forest is national park, yes. Problem in Bialowieza, this is politics, yes. Politics no understand what is forest, what is natural. This is problem in Bialowieza forest. Było 12 lat temu 4 hektary kornikiem zarażone. I leśnicy chcieli to wyciąć, odkazić ten teren i spalić te drzewa, które były pokornikowe. Właśnie ci ekolodzy albo ekoekolodzy zabronili tego zrobić i zrobiło się 9000 hektarów. Puszcza jest prawie pozbawiona świerka. It cannot be simply stopped because, again, it's a part of natural process. So the insects, time to time, they grow. But here in Bialowieza forest, they also attacked plots on which spruce trees were artificially planted in the past. So foresters wanted to have grown this species, which is a good timber product. It has a very good price on the market. So in the past they used to artificially increase density of this particular species, which now is very sensitive also to climate change, because climate is changing, the area is getting more dry, and because of that fact the trees as such are much more sensitive also to the little insect, the bark beetle, which has more opportunities to attack the trees. El gobierno comenzó en 2018 la construcción de una carretera de asfalto que atraviesa el bosque. Narewkowska Road
It has been started to be upgraded from a very narrow forest road to a bigger, broader asphalt road, so to make a connection between two villages, Bialowieza village and Narewka village. It was done using money of the State Forest Holding, but it was again violating the rules of Natura 2000 and Unesco, so these institutions reacted and requested to stop, to put on hold these works. This has been done at the beginning of this year, and now the investor, the State Forest Holding, is requested to conduct a proper environmental impact assessment of this road. And once this is done, then the decision will be made whether to continue with finalizing it or whether to stop it forever. En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó detener la tala de árboles en Bialowieza. Recientemente, el Gobierno ha anunciado nuevos planes para extraer la madera del bosque. Just a few weeks ago, the Polish Ministry of Environment, together with the State Forest Administration, they have announced that they have prepared new forestry management plans, which again foresee logging in this area, which will be again violating Natura 2000 regulations and UNESCO regulations. Lo que se debe hacer es lo que se ha hecho aquí fundamentalmente todo el tiempo desde que Bialowieza es protegido, que es no hacer nada en términos de intervención, dejar los procesos naturales, los ciclos naturales se desarrollan naturalmente y se observa solamente esos ciclos independientemente del sitio donde estás.